Los procesos de sinapsis que ocurren en el sistema neuronal del ser humano ocurren principalmente durante todo el vientre materno, el desarrollo en vientre materno, y secundariamente en los primeros 6 o 7 años del niño, ¿no? Eh, el 70-80% de la construcción cerebral neuronal ocurre hasta los 6 o 7 años. Después de ello empieza a disminuir por los procesos de mielinización y de madurez del cerebro, empiezan a disminuir cada vez más hasta la adultez, que ya será más difícil que haya estos procesos de sinapsis, de contactos neuronales. Bueno, así las cosas. La construcción del cerebro aparece básicamente en estos primeros 6 años. De tal manera que para la educación musical, esta primera infancia, pues es fundamental en todos los sentidos habidos y por haber. Si nosotros queremos un buen desarrollo musical, tenemos que empezar incluso desde el vientre materno. Curiosamente, algunos conservatorios ponen como norma que no pueden aceptar a los niños hasta después de los 8 años. ¿Ya para qué? Bien, ¿dónde ocurren los niños? ¿Dónde están los niños menores de 6 años juntos, listos para el aprendizaje musical? Pues en las escuelas preescolares, en la educación inicial y en la educación preescolar. Ahí es donde realmente puede suceder una verdadera revolución educativa a través de la música. Bien, ¿quién es el personaje central que planea, organiza, estructura esta educación durante estos primeros años? Se llama la educadora, o en algunos casos la auxiliar de educadora. Sin embargo, la formación de la educadora en nuestros países de América Latina es peor que cero en educación musical. Entonces, realmente los maestros de música tendríamos que centrarnos, si queremos hacer un verdadero cambio, en formar a las educadoras que trabajan con niños en preescolar. En eso es en donde nosotros tendríamos que ser especialistas. ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la música? ¿Cómo musicalizarlas? ¿Cómo sensibilizarlas? ¿Qué tienen que aprender? ¿De qué manera tienen que entregarlo a los niños? ¿No? ¿Cómo la educación musical les va a ayudar a toda la adquisición del lenguaje escrito y del lenguaje hablado, del proceso de maduración matemática? En fin, esto no lo saben las educadoras. Bueno, a veces el maestro de música tampoco lo sabe. Entonces, tenemos que centrar la atención para realmente un cambio significativo, trascendente en la educación musical de nuestros pueblos, en las educadoras. Es donde más podemos incidir. ¿Cuál es la función del maestro de música? Es muy, muy interesante. El maestro de música está desperdiciado dando 20 minutos en un grupo, 20 minutos en otro, y se va a otra escuela y otros 20 minutos aquí. Bueno, a veces ni el nombre de los niños se aprenden, ¿no? Esto y nada es prácticamente lo mismo. Miren, el maestro de música sabe lo que son los instrumentos, las notas musicales, la armonía, el acompañamiento, la guitarra, el canto, la vocalización, todo eso lo sabe el maestro de música. Pero tiene dificultades o generalmente no está en su formación la pedagogía, la psicología, las técnicas educativas, los planes de las distintas naciones, los planes escolares, ¿no? De las secretarías o departamentos de educación, en fin. La educadora eso es lo que sabe. Sabe de pedagogía, sabe de psicología, sabe cómo dirigirse a los niños, cómo jugar con ellos, en fin. Se fijan, son totalmente complementarios, necesarios, ¿no? Entonces, el maestro de música tendría que ser una especie de asesor musical de un montón de educadoras,
de todo el personal pedagógico, docente, no solamente de un jardín, de 3, 4, 10 jardines de niños, ¿no? Claro que el maestro de música tiene que saber cómo hacer una clase con los niños y entrar con los niños y decirle a las educadoras, miren, ahora les estoy enseñando esto, miren cómo se hace, en fin, estas son las técnicas musicales, miren cómo están cantando afinado. Eso el maestro de música lo tiene que saber hacer, pero su plan inicial o fundamental es educar a las educadoras musicalmente. Y entonces podríamos tener en un maestro de música 4, 6, 8 jardines funcionando adecuadamente, ¿no? Es el maestro el maestro de música el que les tiene que dotar de repertorio, de enseñarles a tocar guitarra, de cantar afinado, de vigilar qué están haciendo con los niños musicalmente, en fin. Y entonces podríamos lograr todo un proceso. Bueno, todo esto lo he estudiado durante 40 años en todos los sentidos habidos y por haber. Lo he replicado, analizado, discutido 1000 veces, en fin. Y ahora he construido un diplomado en donde los maestros de música aprenderemos también cómo trabajar todo este aspecto con las educadoras, ¿no? Y las educadoras en relación con los maestros de música, ¿no? Es un plan muy interesante, complejo, pero en donde el maestro de música tendrá su función y la educadora también, las psicólogas o los psicólogos, las auxiliares de educadoras, todos qué tienen que saber, cómo lo tienen que saber, cómo vamos a asesorar, cómo ellas lo van a trabajar con los niños, todo un proceso de educación musical y de estimulación musical en un gran diplomado que iniciamos muy pronto y próximamente también una especialidad en educación musical, en estimulación y educación musicales. No lo puedo hacer solo, maestros. Necesito de todos los que nos interesamos realmente en profesionalizar la educación musical para poder lograr estos dos grandes objetivos. Entonces, quiero contar con ustedes, apóyennos, difundan, conozcan lo que hacemos, únanse a nuestro equipo de trabajo y logremos un cambio revolucionario con ayuda del gobierno o sin su ayuda. Necesitamos ya actuar inmediatamente porque la sociedad se está destruyendo a sí misma por la falta del arte, la cultura, la belleza. Entonces, ¿estamos listos, maestros? Unámonos, organizamos nuestro equipo, organicémonos como maestros de música, como educadoras interesadas en la educación musical y saquemos estos proyectos adelante. Los esperamos, aquí dejo los contactos y espero que todos podamos organizarnos para eso. Muchas gracias por escucharnos, hasta la próxima.